Eh, vamos a, a comenzar este repaso de la lección número 7, que se llama Adoren al Creador. Y el versículo para memorizar lo encontramos en Apocalipsis 4:11, que nos dice: Señor Dios, dice, digno eres de recibir gloria, honra, poder, porque tú creaste, ¿qué cosa? Todas las cosas, y por tu voluntad, dice, fueron hechas. ¿Verdad? Entonces dice que fueron creadas y existen. Y de eso pues damos testimonio nosotros porque estamos gozando de las cosas que Dios creó. ¿Verdad? Gozamos ahora de, pues, de tanto paisaje hermoso que hay cuando viajamos, cuando vamos al campo, cuando vemos la majestuosidad por ejemplo, de una cascada, de un río, del mar, de todas las cosas que Dios creó, pues todos gozamos todavía estamos gozando de esas cosas. Aunque si nosotros mismos nos estamos acabando el mundo, pero todavía existen cosas creadas por Dios de las cuales nos beneficiamos. Una de las cosas pues es el aire que respiramos, que nos mantiene con vida, el oxígeno, ¿verdad? Bueno, dice el título de esta lección: Adoren al Creador. Y como ustedes se darán cuenta, todo este trimestre eh, estamos adorando, estamos viendo el estudio de del mensaje de los tres ángeles. Y precisamente esto es un llamado a nosotros, a cada uno de nosotros, los que estudiamos la Biblia, los que entendemos un poquito acerca de la palabra de Dios. Dice que nos invita a que nosotros invitemos a otras personas que adoran otra cosa menos a Dios. Es decir, Dios nos hace la invitación para que nosotros le digamos a la gente que adoren al verdadero Dios, al creador de todas las cosas que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y todo lo que en él existe. Y bueno, dice que la introducción de la lección, que a veces damos por sentado el hecho de que muchas cosas las tenemos ya por sentado. Por ejemplo, dice aquí que los niños dan por sentado que a su corta edad ya tienen sus padres, y damos por sentado que nosotros pues tenemos el aire, el agua, eh, cuando amanece otro día. Es decir, que con frecuencia nos detenemos a pasar en las famosas preguntas cuando nos detenemos a pensar, cuando lo damos todo por ya sentado incluso la existencia misma. Entonces, nos preguntamos una pregunta, dice, filosófica. Dice que ¿por qué hay algo en lugar de nada? Y bueno, pues hay algunos misterios que para nosotros siguen siendo este, una pregunta sin respuesta, pero yo les he dicho en otras lecciones que todos estos misterios Dios nos los va a dar una respuesta algún día si seguimos fieles a Él. Pero dice que a veces nos preguntamos que por qué existe el universo mismo y toda la majestuosidad y grandeza de las cosas asombrosas que hay en Él. Por ejemplo, en una noche cuando no hay luz, cuando vamos al campo, vemos una infinidad de estrellas.
que no las alcanzamos a contar jamás. Y dice la palabra de Dios que Dios, dice, saca por las noches a todo su ejército. Y Dios a cada una la conoce por su nombre, a cada una de esas estrellas. Nomás para que veamos un poquito de la majestuosidad de Dios. Nosotros a veces batallamos para memorizar algunos nombres. Y se imaginan la grandeza de Dios porque Él conoce a cada una de las estrellas por su nombre. Entonces, es un poquito nada más de lo que es la majestuosidad de Dios. También dice que hay algo que nosotros, los que creemos en la creación, competimos con algo desleal que el mismo hombre ha inventado, que es la teoría de la evolución, ¿verdad? Y por eso hay algunos que creen que nosotros venimos de la evolución, todo fue creándose en armonía, en perfección, hasta llegar a lo que somos, que llegamos siendo nada y ahora venimos a la existencia, pero eso ellos lo calculan por millones y millones de años, ¿no? Que pues comparado con la creación de Dios, pues es más real este, pensar que un ser superior a nosotros fuimos hecho obra de su creación y todo lo que nos enseña el Génesis, en el libro de Génesis, pues nos da cómo fueron nuestros orígenes y los orígenes de la vida misma. Y nosotros fuimos creados como corona de esa creación. Y entonces en este sentido es el llamado a que nosotros le rindamos honor y gloria, le rindamos adoración a aquel que es nuestro creador. Y no solo nuestro creador, sino todas las cosas que hay. Dice que nos invita a mirar al cielo para que veamos las estrellas, el sol, los astros, el arco iris después de un día lluvioso, y todos los rayos, los relámpagos, todo eso es la obra y la majestuosidad de Dios. Nos invita a que miremos alrededor nuestro y contemplemos las altas montañas, los relieves, las cordilleras, los árboles gigantes, etcétera. Todo el área verde, cómo se ve bonito, ¿eh? Y todo es por Dios, por la creación de Dios. Así es que dice que según la última teoría científica, dice que va cambiando. Nuestro universo una vez no existió. En otras palabras, la muestra es una existencia contingente y el solo hecho, perdón, de que estemos aquí ya es un milagro. Y dice, y a pesar de todo tipo de mitos, de que el universo surgió de la nada absoluta o algún tipo de ecuación matemática, nuestro universo y todo lo que hay en él existen por Dios. Él es el creador y él lo hizo, ¿verdad? Entonces, no tenemos nosotros por qué andar buscando otras teorías, sino que tenemos en la Biblia cómo surgió, dice, desde el Génesis, como dice, luego dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es una obra de su creación, de Dios. Para muchas personas les parece difícil, les parece algo de un cuento, cuando el libro de Génesis dice que por su boca, por su palabra, por la palabra de su boca, nada más porque Dios dijo, sepárense las aguas de la seca, y se hizo. Y también cuando dijo, sea la luz, separemos la luz de las tinieblas. A ellos, a esa gente escéptica, no le parece como un cuento, pero sin embargo, se van a la otra teoría
de que venimos a este mundo a través de millones de años. Entonces, es algo, para mí es algo ilógico, ¿no? Y yo, cuando veo todas estas cosas a las cuales nos invita la Biblia que miremos, entonces yo mismo digo, esto no es obra más que de alguien, no es obra de la evolución, sino que esta es obra de una inteligencia de alguien. Y en este, pues, precisamente es Dios con toda su divinidad. Y sabemos que cuando Dios habla ahí en el Génesis acerca de la creación, Él habla en plural cuando hace la corona de la creación, que es el hombre. Y dice en plural, hagamos al hombre. Entonces, dice que lo hizo a imagen y semejanza de Dios lo hizo. Es decir, estaban presentes en la creación el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son las tres personas de la divinidad. Entonces, nosotros por hecho tenemos esa palabra escrita en la Biblia, que de dónde surgimos, de dónde venimos, quién es nuestro creador. Y sabemos que no andamos divagando en este mundo. Nosotros sabemos que tenemos un objetivo aquí en este mundo. Estamos de paso, pero estamos creando un carácter. Somos peregrinos aquí, no tenemos patria. Nuestra patria, no tenemos ciudadanía, es nuestra aspiración a la ciudadanía celestial. Así es que dice aquí, siguiendo en la parte del domingo, dice un compañero en la tribulación, y nos habla así acerca del apóstol Juan cuando es exiliado hacia la isla de Patmos. Y dice que ahí, después de lo que él sufrió con Jesucristo, viéndolo crucificado, cuando le dijo, mira, ahí está tu madre, y madre, ahí está tu hijo, dice que ahí en adelante, pues fueron como familia, y él la vio como su madre, a la Virgen María. Pero de hecho, aquí lo que hace un poco hincapié o énfasis es de que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones uh, para llegar a nuestra patria celestial. Esto quiere decir que los que somos seguidores de Cristo, los que pretendemos ser seguidores de Cristo, vamos a pasar por muchas tribulaciones. Sus mismos apóstoles todos fueron muertos de muerte violenta. El único que no fue muerto de una muerte violenta fue Juan, pero dice aquí que él estuvo exiliado allá en esa isla. Yo me imagino cómo vivió en una isla sin tener, alejado de toda la sociedad, sin tener alguna compañía, mas sin embargo dice que un compañero en la tribulación, quiere decir que un ángel estuvo siempre con él, ahí en esa isla, en ese exilio. Y aquí a nosotros nos da un consejo que si queremos ser seguidores de Cristo, no estamos exentos de la tribulación. Mas, sin embargo, tenemos un compañero cuando estemos pasando por algo trivial. Es decir, así como tenemos amigos, familia, y estamos en una comunidad cristiana, dice aquí, no estamos solos, y menos cuando hay problemas. Dice que todos los seguidores de Jesús tuvieron, pues ya como les dije, pues sufrieron muchas cosas. El mismo apóstol Pablo y muchos de ellos. Pero aquí me llama la atención que Juan, exiliado allá en esa isla, como Dios tiene un propósito para cada uno de sus siervos. Y el propósito de Juan allá, desterrado en esa isla, dice que él hace el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y precisamente
El libro de Apocalipsis es un libro, dicen que de amor, es un libro de preparación, es un libro donde Dios no nos deja solos, siempre tiene algo para enseñarnos y algo para decirnos, en este caso, para prepararnos para el fin. Entonces, a través de Juan, Dios lo inspira para que haga este libro. Y precisamente este mensaje que estamos estudiando en este trimestre es el mensaje de los tres ángeles, escrito por Juan, por inspiración de Dios. Entonces, nosotros tenemos, les decía al principio que no divagamos en este mundo, tenemos una meta, entonces no estamos solos, Dios, cuando hemos decidido echar suerte con el Señor, aunque estemos en una tribulación, sabemos nuestro objetivo en este mundo. Estamos no para hacer riquezas, no para hacer eh, muchos bienes materiales. Que cuando Dios también nos permite eso, que seamos administradores de muchos bienes, pues también nos da la capacidad, ¿eh? Porque no es malo las riquezas. Sin embargo, nuestra finalidad en este mundo es, como les dije, es crear un carácter y la invitación a otros a que adoremos al verdadero Dios. Una de las cosas que va a estar en juego al final de nuestros tiempos precisamente es a quién adoramos. Y esta es una invitación a todo el pueblo, a toda tribu, a toda lengua, que adoremos a aquel que hizo los cielos y la tierra, al Creador, y que a Él sea la honra y toda la gloria. Entonces, nosotros debemos de cumplir con ese llamado, invitar a la gente a que temamos a Dios y no le temamos en un sentido de tener miedo, sino más bien de tenerle respeto y obedecer su palabra. Dice que cada uno de nosotros adorará algo o a alguien y precisamente nosotros, no, como seres humanos, siempre buscamos una deidad y nuestros antepasados, aquellos que no conocían a Dios, tenían dioses y ustedes saben que tenían dioses que ellos veían como el sol, las lunas, las estrellas, etcétera. Y nosotros, un poquito ya más civilizados, no tenemos dioses y menos los que conocemos la palabra de Dios. Ya no tenemos dioses hechos por manos de hombre, dioses de artificiales de las manos, hechos por manos de hombre. O sea, pero más sin embargo, nosotros ahora que estamos un poquito más en el conocimiento de la palabra de Dios, nosotros no tenemos dioses, pero a veces nosotros mismos somos nuestro propio Dios. Dice la Biblia que al final de los tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, menos de Dios. Entonces, eh, hay muchas cosas como que se nos han predicho para los que estemos viviendo el tiempo del fin. Y una de las comparativos es precisamente como en los tiempos de Noé. Pero también dice la Biblia que habrá hombres que ya no estamos adorando al sol, a un astro, no estamos adorando eh, ídolos de artificio hechos por mano, sino ahora nuestro Dios somos nosotros mismos, somos amadores de sí mismos, somos egoístas. Si compramos algo, pues estamos pensando en nosotros, no estamos pensando en alguien. Nuestro dinero lo queremos gastar nosotros mismos en cosas nuestras, no en cosas para compartir con otros. No pensamos cuando vamos al súper o a una tienda, no pensamos en la necesidad de otros, sino somos egoístas, nomás pensamos en nosotros mismos. Y somos amadores de nosotros mismos, no tenemos Dios más que nuestro mismo ego, ¿verdad? Así es que hay un llamado aquí en la parte del lunes, a adorar al Creador. Yo les decía que al final de nuestros tiempos, una de las cosas que va a estar en juego es a quién adoramos.
Y nosotros sabemos a quién le debemos la adoración. Nosotros sabemos a quién debemos respeto, a quién le debemos la vida. Nosotros debemos de tener siempre en nuestra mente que nosotros somos seres creados, somos criaturas, no somos ninguna divinidad, ninguna deidad. ¿Ah? Ahora que estaba en la coronación del príncipe Carlos, veamos todo lo despampanante, todo el glamour, todos los ejércitos ahí, tanto del Palacio Real como de otros, como con sus vestidos de gala y el carruaje paseándolo ahí para que conocieran al nuevo rey. Pues todas esas cosas, mm, pues son nada más cosas que realmente son vanas, ¿no? O sea, es la misma adoración del propio hombre, ¿eh? De alguna manera estamos reconociendo la grandeza de decir que hay un rey, y de hecho le dicen que es de sangre real, ¿no? Y que es de la familia real, pero pues nosotros, todos los que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, somos hijos del Dios vivo, del Dios celestial, y no andamos presumiendo que somos de sangre azul, ¿verdad? O que somos parte de la familia real. En realidad somos más que eso. Nuestra aspiración a formar parte de la familia de Cristo, de Dios, es más que eso, ¿verdad? De pertenecer a ese glamour, a esa, eh, como luego le dicen a todas esas cosas, pues todo esa grandeza, ¿eh? Nosotros pues debemos de rendirle la adoración a Dios. Dice aquí, su eterno poder y su divinidad se han hecho visibles desde la creación del mundo. Dice, por medio de las cosas creadas. Y en todo momento nosotros debemos reconocer las cosas que el mismo Dios creó. Él nos proporciona a nosotros la inteligencia, y con la inteligencia nosotros también formamos grandes edificios, los arquitectos cómo hacen bonitos edificios, pero Dios nos dio la sabiduría y la inteligencia. Cómo hemos evolucionado en los campos, cuando se ven todos verdes, ¿verdad? Esos famosos riegos por goteo, riegos por aspersión, riegos por inmersión. Todo eso Dios nos da la capacidad y la sabiduría a todas esas gentes que cada uno tiene una especialidad, a los arquitectos, a los agrónomos, a los que se dedican a hacer coches, ¿verdad? Nuevos, pues Dios les da la sabiduría. Y esa sabiduría pues se la debemos a Dios. Pero dice que cuando nosotros no reconocemos esa sabiduría que Dios nos la da, entonces estamos reconociendo a esa, yo le decía, esa competencia desleal. Entonces estamos diciendo que esa, esa sabiduría y esa inteligencia que el hombre da, que tiene, que el hombre tiene, se la decimos que es parte de la evolución. Y eso pues estamos cayendo nosotros en algo que el mismo hombre ha hecho esa misma teoría en competición con la creación de Dios, ¿verdad? Y entonces, pues echamos por tierra, pues, porque dice que a veces también creemos los cristianos en la teoría de la evolución. Y pues a mí se me hace algo ilógico que si estamos creyendo en Dios, ¿cómo vamos a creer en la teoría de la evolución? Pero aquí dice que es algo, pues, que sabemos que Dios, cuando nos hace este llamado a través de Juan de que adoremos,
reconozcamos a Dios como nuestro creador y a Él rindamos nuestra adoración, pues Satanás también, el enemigo de Dios, hace que las cosas que Dios ha puesto por mandato, Satanás las desvirtúa, ¿verdad? Le da otro sentido. Y pues esta teoría de la evolución es algo en contra eh, de lo que es realmente la creación. Dice pues aquí que cuando hablamos de Génesis, cuando él creó, cuando se habla al principio de la creación, dice que este versículo es fundamento de toda la escritura y es el principio que Dios creó la palabra hebrea para crear. En este pasaje es vara. Es un verbo que se utiliza única y exclusivamente referido a Dios como sujeto. Entonces, si aceptamos otra teoría, pues estamos mandando por tierra a Dios, ¿verdad? Y estamos mandando por tierra su creación. Dice que para tener una pequeña idea de cuán ilimitado es el poder de Dios, consideremos solo un objeto de su creación. Y nos pone un ejemplo muy maravilloso aquí, que es el sol, ¿verdad? Dice que produce más energía en un segundo que dice que el sol produce más energía en un segundo que toda la humanidad ha producido usando el petróleo, el gas, el carbón, el fuego desde el principio del tiempo. O sea, imagínense ustedes cuánto potencia hay en un segundo por parte del sol, que es obra de la creación de Dios. Y nosotros estamos viviendo en este sistema donde Dios nos ha puesto el sol y nos ha puesto nuestro planeta en una tercera órbita, es decir, alrededor del sol. Estamos en tercer lugar, porque exactamente Dios hizo así las cosas para que existiera vida y no estuviésemos tan cerca del sol que nos quemara, sino que el sol ha nos calienta y nos da energía, etcétera. Y ahora se está aprovechando la energía que los rayos solares, esa energía se guarda en las fotoceldas y se usa como sol, todas esas placas que vemos, toda esa energía se guarda y luego se usa, ¿verdad? Y el hombre, pues, Dios le ha dado esa sabiduría. Pero dice aquí que un solo segundo de que sale esa potencia del sol, no es comparable con toda la energía que nosotros podamos gastar desde la existencia hasta hoy, el petróleo, el gas, el fuego, etcétera. Entonces, para que veamos nada más nosotros. Y habla de otra estrella, dice que es la estrella, ¿cómo se llama esta estrella? Estrella, déjenme a ver si la hay por ahí. Dice que es la estrella Pistola. Dice esta estrella. Dice que el Sol tiene un diámetro aproximadamente de 1.400.000 kilómetros y podría contener más de 1 millón de planetas. Fíjense del tamaño de la Tierra. Pero el Sol es no, perdón, el Sol es solo uno de los menos de 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia. La Vía Láctea, una estrella llamada, es la que les decía, estrella pistola, emite hasta 100 millones de veces de la energía generada por nuestro Sol. 1 millón de estrellas del tamaño de nuestro Sol puede caber fácilmente dentro de esta esfera de la estrella pistola. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empezar? Dice, ¿cómo empezar siquiera a entender la creación? Comparado con estas galaxias, con estas astros, con esta estrella pistola, no somos nada, absolutamente nada. Comparados con el Sol, menos. Somos tan diminutos, tan invisibles. a- a- Somos tan invisibles a la creación que Dios ha creado en esas galaxias, que Dios cuida de nosotros, tiene cuidado de nosotros. Entonces,
nomás para que veamos lo insignificante que somos comparados con toda la creación de Dios y no reconocer a Dios como creador, pues es algo que nosotros nos estamos perdiendo y nosotros mismos le damos la espalda a Dios cuando aceptamos otra teoría, en este caso la teoría de la evolución. Dice, ¿en qué medida el tamaño abrumador de la creación solo amplifica la realidad del amor de Dios? Dice, ya que muestra que a pesar de lo pequeño que somos, en contraste con la creación, aún así Cristo murió por cada uno de nosotros. Y a pesar que somos como un granito de arena, más a veces ni un granito de arena, Dios tuvo el cuidado de venir a través de su Hijo y rescatarnos de ese abismo del pecado. Es decir, Dios, aún así, si no queremos darle la honra y la gloria a Dios, pues yo creo que estamos perdidos, no reconocerlo, como Él, a pesar de lo insignificante que somos con su obra de la creación, como Él tiene cuidado de nosotros, pues ya si no con, no, no no tenemos ese comparativo que Dios, a pesar de eso, tan diminutivos que somos ante Él, tuvo cuidado de nosotros, pues para que vean que Dios está al pendiente de toda su creación y más de nosotros que fuimos la corona de la creación. Dice que las cosas fueron hechas nada más por su palabra, pero en el sexto día, cuando ya fue la corona de la creación, Dios metió sus manos ahí, formó ese mono de barro y se le dio aliento de vida. Entonces, somos somos corona de la creación. Entonces, Él tiene cuidado de nosotros y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Me llama la atención, dice una de las predicaciones ahora que vino el pastor Cedric a dar esta semana de oración. Me llama la atención, dice que nosotros, ni Adán y Eva, fueron creados eternamente, sino que ellos estuvieron sujetos a vivir la eternidad en base a su obediencia. Pero me llama la atención que dice que ahora nosotros, y hay varios versículos que hablan de eso, dice que ahora nosotros hemos sido llamados para vivir eternamente. O sea, Dios no nos va a poner ahora como puso a Adán y Eva, sino nos va a dar esa, ese, ese cuerpo, dice que es corruptible, lo va a hacer incorruptible, eterno. ¿Ah? Y nosotros cada vez que estudiamos la Biblia nos maravillamos más de las promesas de Dios, de cómo Dios a veces que damos las cosas por sentado y no tenemos cuidado de que Dios mantiene el sol en equilibrio, los planetas, y a veces nosotros damos por sentado eso. Solamente nos llama la atención a veces cuando miramos arriba, cuando hay un eclipse, cuando nos dicen que va a haber un eclipse de sol, de luna, etcétera. Es cuando nosotros miramos hacia arriba, pero si viéramos todas las cosas que Dios hace y que mantiene en equilibrio, que tiene el control en sus manos, así como que en Ezequías dice que retrocedió tantos grados el sol, la sombra, etcétera. Pues Dios tiene ese poder, Dios tiene el poder, Dios tiene ese poder para hacer cosas imposibles a la vista de los ojos humanos. Mas, sin embargo, dice que Dios, no hay para él cosa imposible. Dice un Dios que está cercano. Dios dice en la presencia, sí, en la presencia de Jesucristo, dice que vino. ¿Se acuerdan ustedes cuando le dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta? Y la respuesta de Jesús fue decirle, Felipe, hace tanto tiempo que estoy entre vosotros y aún no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús. Y es que exactamente Dios en la persona de Jesucristo
vino a reflejar su carácter, cómo es Dios. Dice que que Cristo, cuando pasaba por las aldeas, dice que no había ni un gemido de dolor. Él con la sola presencia. ¿Se acuerdan ustedes cuando aquella mujer del flujo tocó su manto? Dice que fue sanada y Dios dijo, ha salido de mi poder, alguien me ha tocado. Todas esas cosas que estudiamos a través de la Biblia, Dios está cerca y estuvo más cerca de nosotros cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora estamos cerca porque dijo Jesús, es necesario que yo me vaya porque si no vendrá, si no, no vendrá el Consolador. Y aún estamos cerca porque tenemos la presencia del Espíritu Santo. Así es que todos los que buscan en espíritu y en verdad a Dios son hijos de Dios. Aquel que me busca en espíritu y en verdad. Y nosotros debemos hacerlo siempre, buscar a Dios. Eh, en cualquier cosa Dios está presente. Dios nos habla a través de las cosas, de las cosas inanimadas como animadas. Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Y Él está cerca de nosotros. Está, eh, así como tenemos al acecho a Satanás o a la muerte, dice que también Dios está cerca de nosotros. Él nos prometió un ángel guardián y Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces, Dios muestra su interés en cada uno de nosotros, está interesado en nosotros. Y Dios está más interesado en nuestra salvación. Dice aquí en algunos de los pasajes que están aquí, como en 2 Corintios 5:17, en Salmo 139:15, todos estos pasajes, dice que estamos ligados siempre a la presencia de Dios. Y dice, y Él está presente en todo nuestro mundo, es decir, en todo nuestro universo en lo que nos movemos aquí. Y esto, pues, aunque nosotros no queramos, dice que en cada cosa que nosotros hagamos o no hagamos, dice una canción por ahí que los ojos de Dios me vigilan, ¿verdad? Entonces, Dios está cercano, siempre Él quiere estar con nosotros. Dice cuando estuvo aquí Jesús, dice, diciéndole a ellos, yo en ellos, refiriéndose a su Padre, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú, dice, me enviaste y que los amaste a ellos, así como me amaste a mí. Entonces, todas estas promesas que fueron escritas por palabras, que fueron dichas por palabras de Jesucristo, se quedaron plasmadas en la Biblia para que nosotros nos aferremos a esas promesas. Dice, lo mejor sobre nuestro Dios es que su grandeza y su poder son tan vastos que traspasan el cosmos y llegan a cada uno de nuestras vidas. Entonces, para aquellos que damos por sentado todas las cosas que por el poder de Dios son hechas, pues no demos por sentado eso, porque dice que la grandeza de su poder son tan vastos que traspasan el cosmos y llegan a cada una de nuestras vidas. A veces nos decimos nosotros cómo hay cosas de las cuales hemos sido librados de alguna enfermedad, de algún peligro. Y me llama la atención cuando en su biografía del pastor Bullón narra, él cayó un pozo que no podía salir, perdón, y estuvo luchando toda la noche. Dice que el pastor gritaba a ver quién a ver quién escuchaba su grito ahí en la selva donde había caído dice que era algo como un hoyo pantanoso que por más que se esforzaba a subir, dice que más se resbalaba. Y dice que por ahí alguien escuchó su voz y dice que era un indio así altote, grandote, así con rasgos nativos de los nativos de ahí. Dice que extendió su mano y lo sacó y lo encaminó hasta la aldea donde iba el pastor. Y dice que cuando llegó,
los de ahí, oiga, pastor, pues, ¿qué anda haciendo a estas horas y todo eso? Y ya, pues, le hicieron ahí le hicieron ahí una cama y se pudo bañar y lavarse, quitarse la ropa. Y ya en la mañana dice que el pastor que cuando amaneció, dice que ya su ropa estaba tendida ahí. Y entonces él le llama la atención y les pregunta, oigan, ¿qué pasó con el que me traía? El que me traía, como el que me trajo hasta acá con ustedes, el guía que me sacó del hoyo y todo. Dijo, pastor, cuando usted vino aquí, usted vino solo, nadie más lo acompañó. Y bueno, esto nos da a entender a nosotros que Dios está al pendiente de nosotros, está al cuidado de nosotros, nos libra de peligros, de muchas cosas. Y por eso aquí dice que Dios es, dice, muestra su poder y su grandeza de su poder, que son vastos, son como de vastos, que decir que son inmensos, no tienen límite. Su poder también nos moldea, nos transforma y nos hace a semejanza de Él. Si nosotros nos ponemos en las manos del alfarero, ¿verdad? Si queremos vivir una vida con Él, si queremos salir de nuestro propio ídolo o nuestro propio Dios que somos nosotros. Ahora ya los ídolos, como les decía al principio, ya no son ídolos. Hemos evolucionado también nosotros en ese sentido que pues ya no creemos en ídolos. Bueno, algunos sí, ¿verdad? Tienen por ahí sus ídolos. Pero nosotros casi por lo general, nuestro ídolo somos nosotros mismos. Dice Evangelio, juicio y creación. Bueno, este Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, las cuales nosotros compartimos con los demás, son no nomás una ayuda para quienes les estamos extendiendo este Evangelio, sino que dice que este Evangelio que nosotros transmitimos, que los más beneficiados somos nosotros mismos. Y estamos también no ignorando que siempre va a haber un juicio. Y obviamente va a haber un juez. Y también dentro de este versículo de los tres ángeles que, que nos dice desde siempre, ¿verdad? Que cómo hace mención del Evangelio, cómo hace mención del juicio y nos retoma, nos relleva otra vez a la creación, al principio. Que dice, dice aquí, fíjate en el mensaje del primer ángel, Evangelio eterno, la hora del juicio y adoren al Creador. Tres cosas que hablan de tres cosas específicas y esenciales para todo cristiano, que es la hora del Evangelio, la hora del juicio y a quién le debemos la adoración. Y dice aquí, observa cuán estrechamente, cuán estrechamente relacionados están estas cosas o estas ideas. Cuando estemos delante de nuestro Creador en el juicio, únicamente el Evangelio es lo que nos da alguna esperanza, pero ahora, dice, pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Ninguna condenación hay ahora sin duda alguna, tampoco en el juicio. Es decir, perdón, es decir, si nosotros eh, mm, nos mantenemos, este, nosotros nos mantenemos dando ese evangelio, les decía yo que los más beneficiados somos nosotros, porque dice que, dice el apóstol, porque ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pues si estamos haciendo la voluntad de Dios, dando a conocer el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas, dice, pues no hay ninguna condenación y no habrá ninguna condenación. Seguramente estaremos esperando el juicio de una manera, ningún temor.
Y sabemos y conocemos a, que Dios no hace un juicio como los que hacen los juicios aquí en la tierra, ¿no? Dios es un Dios justo y nos lo ha demostrado. Bien, dice el mensaje de Dios como creador es sumamente crucial para presentar la verdad, especialmente cuando la evolución, aunque se disfrace de cristiana, amenaza con destruir todo lo fundamental de la fe cristiana. Entonces, ¿cómo nosotros vamos siendo parte de manteniendo nuestra mente que venimos de la evolución? Y también eh, dice que aquí estamos amenazando con destruir todo el fundamento de la fe cristiana. Sin embargo, en medio de la embestida del pensamiento evolutivo, Dios ha levantado una iglesia, un pueblo, cuyo mismo nombre es un testimonio en contra de la idea evolutiva o de la idea de la evolución. No puede, dicen, un pueblo que debe proclamar la verdad fundamental que Dios como nuestro creador y redentor. Así es que no solo el Dios que estamos creyendo, no solamente es nuestro creador, sino es nuestro redentor. Acuérdense que caímos presa por el pecado en las manos de Satanás. Y como éramos obra de su creación de Dios, acuérdense que éramos la corona de la creación, pero caímos presos, caímos en las manos de Satanás. Dice que ahora Él también es nuestro redentor, nos redime, es decir, paga ese rescate. Y nomás para que vean cómo es el amor de Dios, ¿eh? Dice aquí, Cristo existe antes de todas las cosas y todos tienen en Él, todas estas cosas tienen en Él su consistencia. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor, el poder. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿A quién le debemos pues esto? ¿La honra y la gloria? O sea, la vamos a dar la honra y la gloria a aquel que hizo la teoría de la evolución, a Carlos Darwin. Ajá. Pues sería algo, me parece que algo ilógico. ¿Verdad? Dice, fíjate cuán estrechamente ligado está Jesús como creador a Jesús como redentor. Pues es lo que yo les decía, ¿eh? Dios es tan grande su amor que nos redime, ¿verdad? Y lo peor es que la evolución se burla de la idea misma de la muerte de Jesús y de la cruz. Si nosotros aceptamos esto, pues le estamos dando, yo les decía desde el principio, que le estamos dando la espalda a la hora de la creación, estamos echando por tierra nuestra fe. Entonces, dice, en contraste, los adventistas del séptimo día, al llamar al mundo a adorar al Creador, dan testimonio viviente en contra de ese error que es la creación. Bien, este, dice el Creador en la cruz. Yo les decía ahorita anteriormente que aunque nosotros somos comparados como lo más diminuto, como una partícula, Dios, somos comparados a través del universo, pero somos tan grandes a la vista de Dios, que Dios estuvo dispuesto, siempre dispuesto a entregar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Y lo que resta a nosotros es nada más aceptar esa sangre que Dios derramó en la cruz, esa sangre eh, como expiación por nuestros mismos pecados y aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Eso es lo que nosotros debiésemos hacer nada más. No necesitamos comprar nada, no necesitamos hacer obras magníficas, obras buenas, no, porque lo mejor que podamos hacer nosotros ante la vista de Dios, esas cosas, esas obras, son, dice aquí, como trapo de inmundicia. Entonces, ¿cómo podemos ver a alguien que fue nuestro creador, que hizo todas estas cosas tan maravillosas que ya vimos, lo del sol, la estrella pistola, y que ahora venga y se humanice y viva entre nosotros?
y estuvo dispuesto y, y dio su vida en rescate por nosotros. Entonces, pues de creador, dice a la cruz, porque Dios mismo dice, Cristo es el creador, fue parte del creador, sí, como lo vimos en el versículo anterior, dice, antes de todas las cosas, Cristo es antes de todo esto, pero ahora estuvo en la, formó parte de la creación y ahora dice de creador a la cruz. ¿Cómo, cómo tuvo la osadía de venir a humillarse, de venir a pasar esta muerte de cruz, la más vergonzosa de cada uno de nosotros? Entonces, dice Jesús como creador, como aquel por quien fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, son tronos, dominios, principados y autoridades. Todo fue creado por Él por, y para Él. ¿Cómo debemos responder a esta asombrosa expresión de amor de Dios? ¿Cómo debiésemos responder nosotros? Sería una vergüenza creer todavía en la evolución, ¿verdad? Con todo, si no reconocemos la grandeza de Dios como creador y ahora como redentor, que estuvo dispuesto a esa vergüenza que nosotros debemos haber pasado, pues él la pasó por nosotros, ¿verdad? Dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las de los cielos, en la tierra, las que son visibles e invisibles, incluso los mares y todo lo que hay dentro del mar. O sea, dice aquí, qué espectáculo tan asombroso debió haber sido para quienes conocieron a Jesús antes de que viniera a la tierra. Está refiriéndose a otro ser, ¿verdad? Qué espectáculo tan asombroso debió haber sido para quienes conocieron a Jesús antes de que viniera a la tierra como ser humano. Imagínense, él vivía entre los ángeles, entre los querubines, entre los serafines, vivía en la presencia de su Padre, de Dios mismo. Dice, con razón los seres celestiales lo adoran también. Es una más que razón. Dice, en cuanto a nosotros, redimidos por su sangre, ¿qué más podemos hacer sino adorar a nuestro Creador y Redentor? Entonces, nosotros no tenemos ningún cómo pagar a Dios. Lo único que podemos hacer es obedecer sus mandamientos, responder ese tan grande amor, ¿verdad? Y aquí en la parte del viernes dice, la adoración a Dios es central en las escrituras y siempre ha sido el tema de discordia para la humanidad. Ustedes recordarán al pueblo de Dios en todo el Antiguo Testamento, los profetas reprendiendo al pueblo de Dios porque querían adorar a otros dioses y, o por adorar al Señor usando prácticas de adoración del mundo pagano. Y a veces nosotros no diferenciamos mucho de esos pueblos. Nosotros a veces hacemos cosas que no deberíamos hacer. Eh, Cosas paganas, ¿verdad? Que no, Dios a través de Isaías dice que harto estaba de holocaustos, de sangre, de asambleas, de todo eso. Nosotros debemos llevar un corazón contrito y humillado. Y eso es lo que requiere Dios de nosotros. Entonces, todas estas prácticas de oración eran prácticas, dice que mundanas, y Dios la rechaza. Dice que la oración al yo, pues ya les decía yo que siempre en el tiempo del fin, dice que habrá hombres amadores de Dios nos llama a cada uno de nosotros, dice, a que lo reconozcamos como creador, como redentor, y que a Él y solamente a Él, Dios es un Dios celoso, dice que solamente a Él le rindamos la adoración. Y esta es la invitación que nosotros debiéramos hacer a quienes no conocen a Dios verdaderamente, a esas personas que andan adorando a otros dioses, ¿ya? Por eso es necesario que este mensaje de los tres ángeles es motivo de estudio de este trimestre.
Es algo importantísimo que debemos de tomarlo serio para que nosotros lo pongamos en práctica, conozcamos realmente todo este trimestre, este significado y que es una responsabilidad para cada uno de nosotros. Dice, no adorar a Dios es perder nuestra razón de existir, es existir en algo, en algún estado de desorientación, como loquitos, ¿verdad? Y por lo tanto es estar muriendo, así como los que se envician en las drogas, pierden su razón, ¿no? Y andan como loquitos, como zombies, porque ya no tienen su razón. Si nosotros, dice, el no adorar a Dios es perder nuestra razón de existir. No sabemos, entonces ya andamos divagando por el mundo, ¿verdad? Pero gracias a Dios que conocemos estas verdades. La existencia total, porque estamos desconectados de la fuente. Dice aquí, dice, es dirigirnos hacia la existencia, a la extinción total, si no reconocemos pues a Dios, si no le damos a Dios esa adoración. Dice, porque estamos desconectados de la fuente misma de la vida. Si nosotros queremos encender una lámpara, pero no la estamos conectando, no está conectada a la electricidad, a la fuente de energía, pues no va a prender nunca. Entonces, es necesario que nosotros siempre estemos conectados a la fuente de vida, que es mismo Jesús, que es nuestro Dios, que es la fuente de la vida, que es nuestro creador, que es nuestro redentor. Y esta pues es una invitación que ellos nos hacen, dice, en un mundo caído no es suficiente el hecho de ser creados por Dios, porque necesitamos también la promesa de la redención, ¿verdad? Porque dice, esta realidad no solo debería ser reconfortante, sino también conmovedor. O sea, y cuando algo nos conmueve, pues debemos hacer este, a eso que nos conmovió, ¿verdad? Que es la adoración. Bien, pues este ha sido el repaso de esta lección, de este lección número 7, que llevamos avanzaditos en este trimestre. Esperemos que Dios nos siga dando este, luz para ir entendiendo este mensaje de los tres ángeles y que eso merece nuestra atención y que estas cosas que hemos estudiado se nos queden grabadas en nuestra mente y podamos este, ponerlas en práctica en nuestra vida y pues invitar a otra gente que conozca al verdadero Dios. Yo les decía al principio que la adoración es algo que va a estar en juego al final de nuestros tiempos. Pues bien, esta ha sido la lección, el repaso de esta lección. Espero que pues les haya servido y de beneficio. Gracias.